Vale, bueno, pues vamos a ir empezando. Voy a hacer una introducción, así vamos dando tiempo al resto de participantes a que se unan. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y por dedicarnos, bueno, pues un rato en esta mañana. Deciros que, bueno, que en primer lugar desear que todos estéis bien y que estéis, bueno, que pasando esta situación con lo complicada que es, que lo estéis llevando lo mejor posible. La idea de hoy es centrar más la charla en el tema de las inversiones. El título lo dice todo: año COVID, razones para seguir invirtiendo. Aunque estemos pasando, como digo, unos momentos muy complicados y aunque los mercados financieros estamos viendo una volatilidad extremadamente alta a la que no estábamos acostumbrados en los últimos años, todavía pensamos que, independientemente del entorno macro, en el que Ricardo ahora nos comentará cómo lo ve él y cuáles son las perspectivas de TREA de cara al futuro, veremos que si las inversiones se sostienen a largo plazo y por otras razones que explicaremos a lo largo de la presentación, bueno, pues que es una parte importante. Hay que ahorrar si queremos ver, bueno, pues beneficios o por lo menos una protección de nuestro dinero a largo plazo. Este es el resumen de lo que hablaremos hoy. Más o menos estaremos alrededor de una hora. Tenéis abajo en el ordenador, tenéis un emoticono, o sea, un icono que pone preguntas y respuestas. Ahí podéis ir preguntando a lo largo de la presentación. Intentaremos contestaros o mientras vayamos hablando o dedicaremos un rato cuando acabemos a contestar a todas vuestras preguntas. Ya os adelanto, bueno, que sois muchos conectados, intentaremos responderos a todos, pero si no da tiempo o lo que sea, podéis mandar vuestras preguntas a vuestro asesor, a vuestro contacto en Cajamar, y ellos nos los pasarán a nosotros. Entonces, en cualquier caso, se quedarán, esperemos que todas las dudas que tengáis se queden resueltas. Bueno, como comentaba, este es el resumen, esto es, digamos, la agenda de hoy. Primero nos presentaremos Ricardo y yo, que somos los que vamos a hablar en esta presentación. Ricardo Gil es el jefe de Asset Allocation, de distribución de activos. Es el que hace, digamos, el que sabe de macro, el que sabe de economía, y en el que, digamos, que empiezan todas las carteras a construirse por el input que tiene Ricardo. Entonces es importante, pues a la hora de construir estos fondos de inversión, es importante ver qué opina Ricardo, ver cómo ve el mundo y en base a eso pues empezar a construir estas carteras. Y yo soy Patricia López, responsable de desarrollo de negocio de TREA, y también soy, digamos, el nexo con Cajamar. Después de hablar del entorno macro, si me puedes poner la diapositiva anterior, la primera, la de los objetivos del webinar. Una vez que veamos lo que está pasando hoy en el mercado, hablaremos de las razones para seguir invirtiendo independientemente de esta volatilidad que comentábamos que existe en el mercado. Hay razones, una es inversión sostenible, y os explicaremos. Va a ser también un poco formativo este webinar. Os hablaremos de la inversión sostenible, cómo proteger el ahorro, la importancia de la rentabilidad a largo plazo y por lo tanto mantener las inversiones a largo plazo, los objetivos financieros que tiene cada uno, la importancia también de la diversificación y los beneficios de los fondos de inversión. Nosotros somos una gestora de fondos de inversión y es lo único que hacemos, o sea, no sabemos hacer otra cosa. Creemos que es muy importante el tema de la especialidad. Si nos vamos a la primera slide, a la de Conoce a TREA, para aquellos que no nos conozcáis, nosotros llevamos 5 años trabajando conjuntamente con el Grupo Cajamar, somos la gestora del Grupo Cajamar. Inicialmente pues hicimos una serie de estrategias que pensábamos que junto con ellos vimos que cubrían las principales necesidades de todos los inversores, de todos vosotros. Somos un equipo con muchísima experiencia en los mercados financieros. Como os comentaba, solo hacemos eso, solo gestionamos fondos, solo gestionamos dinero y no hacemos otra cosa. Entonces, bueno, pues al final la especialización es muy importante y es muy importante pues hacer siempre lo mismo, porque al cabo de hacerlo mucho y contratar a los mejores profesionales,
pues que pensamos que podemos dar un valor añadido importante. Somos un equipo de 57 personas, tenemos 2 oficinas, una en Madrid y otra en Barcelona, y 20 de esas 57 personas están dedicadas únicamente a la gestión de esos fondos, ¿vale? Son profesionales de la inversión. Gestionamos 11 fondos de renta fija, 12 fondos de renta variable. De forma activa, ¿qué significa eso de forma activa? Hay 2 formas de gestionar, la gestión activa y la gestión pasiva. La gestión pasiva está más ligada a la parte de los ETFs y lo que hacen los gestores de ETFs es seguir los índices de referencia. Es decir, replican índices, por lo tanto, el valor añadido de estos gestores, bueno, pues es, si nos gusta mucho el mercado, está bien porque es riesgo directo a ese mercado, pero no digamos que no van a hacer nada diferente a lo que está haciendo el índice de referencia. Nosotros como TREA somos una gestora muy activa porque lo que queremos es tener nuestras propias opiniones de mercado, queremos hacer nuestras propias apuestas y muchas veces los fondos de inversión no tienen por qué replicar exactamente los índices de referencia. Aquí en el siguiente punto no me voy a entretener mucho porque va a haber una sección, pero los principios ISR, es decir, gestión responsable, utilizar la gestión corporativa, medioambiental, unificada y metida dentro de la inversión, y en eso se basa, digamos, es uno de los principios en los que nos basamos y es una parte cada vez más importante de las inversiones. Ya digo que hablaremos un poco más adelante de todo esto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ya nos vamos a meter un poco más en mercado y Ricardo nos va a contar un poco, bueno, pues cuál es la visión general de TREA en los mercados financieros y cómo lo ve él. Y luego ya pasaremos, ya como digo, un poco a la parte más formativa de ISR y otros factores como la importancia de la diversificación, el largo plazo y demás. Ricardo, te cedo la palabra si nos cuentas un poco qué es lo que, bueno, pues la pregunta es qué nos deparará el último trimestre del año. Yo lo extendería a qué nos van a deparar los siguientes meses y cómo lo ves tú. Gracias, Patricia. Muchas gracias a todos. Buenos días. Pues si quieres pasar ya a la siguiente, entramos directamente en materia. Bueno, básicamente el mensaje un poco es que hemos empezado ya lo que sería la vuelta de la macro en la segunda parte de este año. Lo estamos viendo claramente en algunos indicadores de producción industrial, el PIB que conoceremos en Europa en el viernes. Bueno, pues ahí vamos a ver que las cosas, bueno, pues al empezar todo otra vez a moverse después del parón de marzo, bueno, pues evidentemente podemos decir que estamos empezando ya a mejorar en la parte macro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa recuperación pues está siendo bastante desigual y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Como hay 2 áreas, que sería Estados Unidos y China y su área de influencia, ¿no? Todo lo que es Asia ex-Japón, bueno, pues que claramente están más bollantes de lo que sería la parte de Europa, ¿no? Entonces, centrándonos en las áreas que están tirando y que se ve que, bueno, pues sigue mostrando síntomas de que este crecimiento que ha empezado, bueno, pues que tiene patas, ¿no? Que va a seguir, que es sostenible, ¿no? Para los próximos trimestres. Hay un factor clave que ha sido que el comercio internacional, bueno, pues que ha empezado a mejorar, ¿no? Entonces, ahí hay un área que ha estado exportando mucho y que es la que está tirando del crecimiento, que es toda la parte de Asia ex-Japón, y luego hay otra área en donde ha seguido consumiendo mucho, que sería Estados Unidos, ¿no? Es evidente que en Estados Unidos hay una gran parte que se debe a todos los paquetes de estímulo que se han metido ahí en la economía, y la parte de Asia, bueno, pues porque ahí el estímulo ha sido también de cara a las empresas para que sigan produciendo, ¿no? Entonces, esta mejora del tercer trimestre, que creemos que dura también durante el cuarto y por lo menos el primer trimestre del año que viene fundamentalmente no solamente de que se ha puesto a funcionar otra vez todo lo que estaba parado durante el segundo trimestre, sino sobre todo que hay una demanda real que está viendo, ¿no? Hay muchísimas, por contar anécdotas en cuanto a subsectores, pues todo lo que sean semiconductores, todo lo que son automóviles, en fin, hay muchos sectores donde está viéndose que la demanda está empezando a funcionar a nivel global. Lo que ocurre es que aquí a nivel europeo pues nos estamos quedando un poquitín fuera de todo ese movimiento, y a veces pues además con todo este tema ahora del recrudecimiento, de todos los confinamientos, de todas las restricciones a la movilidad, etcétera,
pues parece como más complicado ver un mundo que el resto del mundo, fuera de lo que es la zona euro, pues está empezando a mejorar, ¿no? Así que, en un primer lugar, como foto primera de cara a ver qué nos espera el cuarto trimestre, lo que podemos decir es que a nivel global el crecimiento va a seguir funcionando. Evidentemente no a las tasas que vamos a ver y que veremos el viernes, ¿no?, en la parte de Europa, pero no a las tasas que vemos del tercer trimestre, porque ahí vienes de comparar algo que está completamente parado a algo que empieza a funcionar, pero sí que se ve que la tendencia es de que esto en teoría va a seguir. Ya os digo que también los motores es Estados Unidos y es Asia ex Japón. Si pasas a la siguiente, brevemente sería ir hablando un poco más de lo que es centrar el tiro en lo que más nos afecta, ¿no?, lo que sería España y lo que sería la eurozona. Entonces, aquí el problema que hay es toda la parte de restricciones de movilidad y todo el efecto que eso tiene, en la que ya no solamente por parte de los gobiernos, sino que los propios consumidores y todos los ahorradores, pues al final cada uno se va imponiendo sus propias restricciones, ¿vale? Lo primero que está aumentando es muchísimo el ahorro, entonces lo que se ve es que la demanda interna en la parte de Europa pues no llega a tirar tanto, ¿no? Mientras que en Estados Unidos tuvimos unos estímulos que fueron directamente a poner dinero en los bolsillos de los consumidores, aquí en Europa no ha sido tan así. Uno, porque había algunos países que no se lo podían permitir porque ya tenían mucha deuda, y otro, porque los estímulos han sido más del lado, pues, bajada de impuestos, etcétera. Entonces, no es tan visible como que te metiesen directamente dinero en el bolsillo como en Estados Unidos. Entonces, aquí en Europa lo que nos encontramos es que los estímulos han sido diferentes, la demanda interna es la que no llega a arrancar y todo lo que son la parte manufacturera, la parte de exportaciones, está funcionando, pero hasta que eso cala en lo que es todo el crecimiento, pues va a ser más lento, ¿no? Por otro lado, lo que nos hemos encontrado es que los bancos centrales y el Banco Central Europeo, pues sí que ha dicho que va a hacer todo lo posible para conseguir que la economía siga funcionando. ¿Qué medidas puede tomar o qué es lo que puede influir? Pues lo que está influyendo claramente son en los spreads de crédito, ¿vale? En el crédito que pide una compañía o los bonos de una compañía para que no tenga que sobrepagar por esta incertidumbre. Entonces eso, bueno, pues artificialmente el Banco Central Europeo comprándose bonos consigue que no estén repuntando tanto las TIRES, ¿no? Otra de las cosas que está haciendo también pues, es comprar más bonos de los países más endebles o que son más sensibles a toda la situación actual, ¿no?, como son los periféricos, ¿no?, pues España, Italia, Portugal, Grecia. Entonces, para evitar que esta situación se convirtiese en algo parecido a lo que vimos en el 2012, ¿no?, que los spreads de crédito, ¿no?, y la famosa prima de riesgo repuntaba, bueno, pues el Banco Central Europeo lo ha estado parando, ¿no? Y luego hay un factor que es importante y es que en Europa, a partir del año que viene, va a empezar el plan de estímulo fiscal a nivel europeo, ¿no? Hasta ahora era cada país el que se tenía que un poco hacer los estímulos fiscales y los subsidios que considerase, y ahora se van a hacer a nivel europeo, ¿no? Es un poco lo que se ha aprobado ya, es lo que se está negociando a ver los pormenores porque al final quieren tener un control de lo que se haga, que sea verdaderamente eficiente, y es un poco en lo que se está, pero eso va a entrar, ¿no? Entonces, básicamente, el retraso que llevamos en Europa, lo que nosotros creemos es que esta mejora que se está viviendo en el resto del mundo, aquí en Europa la empezamos a notarla ya en la primavera del año que viene y sobre todo en la segunda mitad del año que viene, ¿no? Entonces, todos los parámetros que había antes de que si la deuda es muy alta, de que si el déficit es alto, eso por el momento, bueno, se dejan a un lado, y lo que se está pensando más a nivel europeo es en conseguir que la maquinaria siga funcionando, ¿no? Por eso, aunque veamos números de macro del cuarto trimestre, que sí que creemos que va a ser complicado en Europa, fundamentalmente por lo que estamos comentando, las restricciones a la movilidad, eso no quita que en lo que sería a partir de la primavera del año que viene tendríamos que empezar a ver mejora, ¿no? Y a partir del final del año que viene ya creación de empleo, ¿no?, que es como la prueba de algodón de que la macro empieza a funcionar. Así que, por mi parte, el escenario que estamos manejando en TREA es un escenario en el que el mundo crece, que el crecimiento, pues bueno, probablemente sea no tan fuerte como vivimos en los años en el pre-COVID, ¿no?, el 17 y el 18, pero que va a ser un crecimiento, bueno, pues razonable. Que la clave va a ser que la demanda interna empiece a mejorar, y nosotros lo que queremos es que el escenario bueno para Europa empezará a partir de la primavera del año que viene. Pero teniendo en cuenta que el mundo, pues bueno, pues que va empujando, ¿no?, y que nosotros somos como el furgón de cola detrás de toda esa mejora, ¿no? Y más en España, pues tomaría un poquitín más furgón de cola, ¿no? Pero que en cuanto a estas cosas vayan permeando a todo el resto de los sectores, pues vamos a ver una clara recuperación para el año que viene.
Muchas gracias, Ricardo. Mira, si te parece, hay bastantes preguntas de mercado, entonces en vez de esperar a final de la presentación, vamos a ir contestándolas ahora porque son más de tipo macro. A ver, nos pregunta bueno, pues, una persona que está conectada que en los estímulos financieros por parte del Banco Central Europeo, que si tenemos previsión de que se enfoque más en una industria determinada que en otra y qué efecto podría generar esto en la economía. Claro. Sí, total. O sea, lo que quieren controlar, o sea, por un lado está el Banco Central Europeo, para que se hagan una idea, las emisiones a España, por poner el ejemplo que tenemos más claro, ¿no? Pues claro, todo el tema del COVID pues, ha aumentado, se ha reducido lo que son los ingresos fiscales y ha aumentado el gasto, ¿no? Pues todos los subsidios, etcétera. Entonces, lo que ha hecho el Banco Central Europeo es todas las emisiones que tenía que hacer España para cubrir todo ese gap, ¿vale? Bueno, pues están ya cubiertas por el dinero nuevo que ha puesto el Banco Central Europeo. Eso esperamos que se repita a finales de este año, entonces todas las emisiones que hacen falta para el año que viene estarían cubiertas, con lo cual el Banco Central Europeo lo que puede hacer es controlar que las diferencias dentro de la Unión no se vayan, ¿no? Entonces, eso han dicho que van a seguir haciendo, ¿no? Los famosos spreads de crédito y la prima de riesgo. Lo que pasa es que a la hora de incentivar la macro, pues ahí tiene que ser más temas bueno, de la Unión Europea y más políticos, o sea, de cómo llegas a filtrar todo ese dinero hacia la economía, ¿no? Entonces, ellos sí que han estado hablando de una cosa que seguro que comentéis luego, de todo lo que sean bonos verdes, o sea, favorecer a compañías. O sea, yo no compro los bonos de todas las compañías, voy a comprar solamente las compañías que cumplan una serie de criterios en donde se introduce pues, la sostenibilidad, se introduce todo el tema verde, etcétera, ¿no? Con lo cual, por ahí lo pueden hacer. Pero la clave es el otro paquete que es de toda la Unión, de hacia dónde va el dinero, ¿no? Entonces, ahí lo que se está hablando, pero que todavía queda, pues eso, pues ponerlo negro sobre blanco, es todo lo que sean infraestructuras, ¿no? Eso va a funcionar. Estamos empezando a ver cosas aquí, por ejemplo, en España, de todo lo que se la ve a Galicia, tal, en fin, va a ir por ese lado, ¿no? Todo lo que son infraestructuras. Todo lo que sería la parte de renovables, etcétera, ¿no? Pues eso también lo van a seguir incentivando. Toda la parte también de construcción, en el sentido, sobre todo, de reformas y adaptabilidad, pues a energías más verdes. Y, bueno, básicamente esas serían las tres áreas más importantes, ¿no? Entonces, la clave es que vamos a tener, digamos, dinero de la Unión para que esto coja otra vez tracción y lo que quieren es centrar muy bien el tiro de dónde lo quieren hacer, ¿no? Para que no se convierta esto como un 2000, bueno, como el plan en España, que al final se invirtió mucho dinero de golpe, pero que pero no sirvió para mucho, ¿no? Porque al final, al cabo de los pocos meses, pues eso decayó. Para que se hagan una idea, el estímulo que viene ahora de cara por parte de la Unión Europea en los próximos 3 años es como 10 veces lo que se hizo en un plan E. Entonces, es un plan E con esteroides, lo que ocurre es que se quiere centrar muy bien el tiro, ¿no? Y por responder realmente a la pregunta que nos han planteado, ahí es todo lo que tenga que ver con energía verde, todo lo que tenga que ver con adaptación a todo el tema digital, etcétera, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con infraestructuras, pues va a recibir flujo de dinero extra, ¿no? Fenomenal, fenomenal. Y luego también nos preguntan sobre el cierre anunciado por el gobierno hasta posiblemente, bueno, cierre, o sea, estado de alarma hasta posiblemente mayo del 2021. ¿Cómo ves también que esto puede impactar en la economía? Claro, yo me imagino que también esto dependerá del nivel de confinamiento o no confinamiento que habrá, si se cierran o no se cierran comercios, restaurantes, bares, demás. Y claro, o sea, tendrá un impacto pues, en sectores tipo turismo y demás. Lo que pasa que yo creo que esto todavía es muy incierto, ¿no, Ricardo? O sea, en cuanto a confinamientos y cierres de sectores y demás, yo creo que todavía es algo que creo que ni ellos mismos, los políticos, lo tienen todavía a día de hoy muy, muy claro, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Pero hay una cosa que como que es diferente de lo que vimos en marzo. Primero, o sea, que la situación está bastante más controlada, pero lo segundo es que todo lo que se está hablando, que aquí en España se habla con eufemismo y tal, de toque de queda, es algo que viene desde la Unión. O sea, en Italia lo estaban imponiendo, en Francia lo están imponiendo, hoy ha anunciado Merkel que también pues, van a empezar a poner una especie de toque de queda, que suena un poco duro, pero que al final viene a ser simplemente pues, reducir la movilidad, ¿no? Respecto a que España se larga hasta el 2021, yo creo que es más por tema, bueno, no sé, un tema político o algo así, porque de verdad lo que se está viendo es que al final es toda la Unión Europea que se está moviendo un poco
en la misma dirección, ¿no? Y es el hecho de que controlar el movimiento, pues lo que te permite es controlar ciertamente los contagios. Y esto, lo que comentabas, inevitablemente para todo lo que sería el sector terciario, todo lo que son servicios, pues lo machaca. Pero a cambio, lo que sí que vemos es que si es algo que está impuesto desde la Unión Europea, lo que veremos es que, bueno, pues digamos que se van armonizando las políticas y que no cada país hace una cosa diferente, ¿no? Entonces, por eso también somos más negativos con respecto al cuarto trimestre. El cuarto trimestre se esperaba que fuese crecimiento otra vez y nos da la impresión, viendo los datos, los más rápidos, ¿no? Pues consumo de electricidad, las confianzas, etcétera, pues que probablemente sea otro trimestre de contracción, ¿de acuerdo? Y no solamente por las medidas que se toman, sino que comentamos al principio, hay miles de anécdotas de distintos países, incluso aquí en España, distintas regiones, donde la gente ya, no solamente porque te impongan la medida, sino que ya todo el mundo, pues, controla muchísimo más su movimiento. O sea, nadie quiere infectarse. Entonces, al final ya todo el mundo va muchísimo más prudente. Entonces, todo eso ya como que ha calado y al final eso inevitablemente se refleja en la macro, ¿no? Entonces, el efecto de esto, por resumirlo, es demanda interna más débil y, evidentemente, pues al final una macro que va a ser más débil, ¿no? Y es lo que está poniendo en precio ahora. Fenomenal. Nos preguntan también que, bueno, con relación a la inyección de dinero que se prevé por parte de la Unión Europea, que si crees que esto será en forma de préstamos blandos. No entiendo muy bien lo de blandos, pero bueno, en forma de préstamos. Me imagino que será pues préstamos a pymes o a vamos, a empresas un poco más pequeñas, entiendo que se refiere. Bueno, el paquete lo que tiene es una parte que es yo, Unión Europea, tú gástate el dinero que yo te lo garantizo, o sea, el dinero que te vas a gastar, que son los 27.000 millones estos famosos que están ahora en el presupuesto en España y que entrarían de cara al año que viene y por lo que nos hace ser más optimistas de cara a la macro en el 21. Entonces, hay una parte que te da directamente la Unión Europea, ¿de acuerdo? Que son por lo que se llaman avales, y luego hay otra parte que tú podrías tirar de unos créditos que te haría la Unión Europea. Entonces, en esos créditos lo que no sabe muy bien es, claro, la Unión Europea te da el dinero, pero lo que quiere tener es un control de qué vas a hacer con ese dinero. Entonces, eso sería el primer dinero que quiere controlar, a ver dónde lo vas a meter, y eso que hablamos de infraestructuras, verde, etcétera, digitalización. Y luego hay otra parte, que son los créditos que están disponibles. Lo que ocurre es que eso ya es, no se sabe muy bien cómo se va a organizar, pero sí que tiene pinta de como una semi-intervención, en el sentido de que yo te doy el dinero porque lo necesitas. Ahora, si quieres este dinero extra, tienes que cumplir a rajatabla lo que te voy a decir. Y seguro que son cosas, pues, de tema de déficit público, de gasto eficiente, etcétera. Entonces, de los 140.000 millones, ¿no?, que tendrían que traer en España, nos tenemos que quedar con la mitad, que serían las garantías directas, y eso se repartiría en 3 años, ¿no?, que son los 20 y tantos mil millones que salen al año. Y eso es, en teoría, lo único que habría que decir es en qué nos vas a gastar, para que la Unión Europea pues tenga un poco de control de ese dinero que vaya a cosas que no sean simplemente para, pues, lo que vimos en el Plané, ¿no?, de que construimos un polideportivo, pero eso tiene poca chicha en cuanto a lo que es la economía, sino que sean cosas que sean productivas. Fenomenal. Y luego una última pregunta. Preguntan cómo afecta esta situación a las hipotecas variables. Entiendo que poco, porque los tipos de interés no tienen, bueno, perspectivas a corto plazo de subir, ¿no?, que sería la única forma de que pudiese afectar a este tipo de las hipotecas. Sí, claro, al final el tipo de intervención, o sea, el Banco Central Europeo ahora, al que necesita dinero en el sistema bancario, se lo está dando al menos 0,50. Y a la vez, el dinero extra que tienen los bancos, si quieres dejarlo en el Banco Central Europeo, ¿no?, que es como, pues eso, lo más seguro donde lo puedes dejar, te cobra un menos 0,50. Entonces, al final, ese nivel es el que está marcando el tipo de interés del Euribor. Vaya, si miráis cualquier gráfico, pues el 3 meses está ya en menos 0,50, el 6 meses está en menos 0,50 y el 12 meses es el menos 0,47. O sea, prácticamente se está yendo ahí. Cualquier señal que haya de que el Banco Central Europeo empieza a quitar liquidez, el primer sitio donde se empezaría a notar sería en ese Euribor, ¿vale?, que es el tipo al que se están presentando los bancos, los mayoristas, entre ellos. Eso, como comentas, no tiene visos de cambiar, por lo menos hasta primavera del año que viene, ¿no? Porque al final la situación es compleja, está todo el mundo tratando de ver de qué manera podemos impulsar para que esto salga para adelante y, desde luego, lo que todo el mundo asume es que empezar a hablar ahora otra vez de austeridad o de preocuparse por pagar deudas, etcétera, de cara a los países, no es el momento. Con lo cual,
la liquidez va a ser enorme. Para que se hagan una idea, o sea, estamos hablando de que el Banco Central Europeo cree que la cantidad de liquidez extra que hay en el sistema es de como 3 trillones, ¿vale? 3.000, serían los 3 billones españoles, ¿no? Como lo contamos nosotros. Bien, entonces, la liquidez va a seguir estando ahí, con lo cual los tipos a corto plazo van a seguir estando bastante bajos. Para que se haga también otra idea, el mercado no está descontando una subida de tipos hasta el 2024, ¿vale? Entonces, en principio, lo que sí que cabe esperar es que sería tirar su tiro en el pie. Si los tipos de interés empiezan a subir, sería quitar liquidez en un momento donde el sistema más lo necesita. Así que, en teoría, las hipotecas variables, es cierto que serían las primeras en notar cualquier momento de tensión de liquidez, pero que por lo menos el mercado, desde luego, hasta el 2024 no descuenta que los tipos de interés empiecen a subir. Vale, fenomenal, muchas gracias, Ricardo. Hay un par de preguntas más. Bueno, contestamos estas dos preguntas y ya pasamos a la otra parte. Preguntan si ahora sería un buen momento para invertir en el IBEX, tal y vamos, como está el índice bastante barato, pues que si ahora sería un buen momento o si crees que habría que esperar. Y yo aquí, si me dejas, Ricardo, hacer una introducción y luego ya lo completas tú. O sea, eso es dependiendo un poco si queremos una inversión a corto plazo, que no es la forma, bajo nuestro punto de vista, de estar en el mercado y sobre todo utilizando fondos de inversión, y si por el contrario quiere usted una inversión a largo plazo. Si es a largo plazo, efectivamente, ahora el IBEX, bueno, el mercado, y más que el IBEX, yo diría el mercado de renta variable español, sí que es verdad que está barato, está más barato de lo que estaba hace un año, y si lo que queremos es mantener a muy largo plazo, a más de 3 años, que es como deberían ser las inversiones, sí que pensamos que puede haber, que hay muchas compañías que tienen un potencial de revalorización bastante grande. Si es o no el momento idóneo, yo creo que ahí es difícil acertar, ¿no? Con eso, Ricardo. No, absolutamente. Hay que tener también por matizar un poquitín lo que has dicho, hay que tener en cuenta que cuando se invierte en IBEX, lo que estás comprando básicamente son bancos, es eléctricas, es Inditex y bueno, un poco de Repsol, pero al final lo que estás comprando son bancos, eléctricas e Inditex. Entonces, Inditex, consumo, bueno, pues eso al final es un pedazo de compañía, pero está claro que el momentum no lo tiene. Ahora, que de aquí a 3 años Inditex está ganando más dinero que ahora, seguro, ¿no? El otro tema serían las eléctricas, pues toda la parte de renovables, etcétera. Bueno, pues eso, tenemos otras que no están en el IBEX, a lo mejor, ¿no? Pues Green Energy, Solaria, Solarpack, en fin, todas esas, la que ha salido SolarTech, esta que ha salido a bolsa ahora. Entonces, todo eso va a seguir beneficiándose de lo que sería todo el cambio hacia energías, hacia producción eléctrica más verde, ¿no? Entonces, hablar como IBEX en conjunto, hay que tener en cuenta eso, que estás centrado en eso. Ahora, si hablas de mercado español, que es más amplio, ahí verdaderamente hay compañías que este año pues, han sacado 30 y 40% y están en sectores muy concretos. Lo que pasa es que al final, mirando el IBEX en su número, lo que te encuentras es eso, es que al final estás muy sesgado a lo que ocurra con los bancos y con las eléctricas, ¿no? Y en los bancos lo que nosotros vemos es que es un mundo, pues lo estamos comentando antes, ¿no? Con un diferencial en las hipotecas tan bajo y con un diferencial en los créditos que están dando, que tampoco están dando tantos como antes los bancos, ¿no? Vosotros sabéis mucho más. Entonces, ahí es complicado que gane más dinero. Lo que sí que es cierto es que el mercado el sector bancario se va a concentrar. Entonces, ahí lo que va a haber es players más grandes. Así que, en cuanto a IBEX, a lo mejor, pero igual que en cuanto a Europa, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que pues lo que está viendo es un cambio radical del tipo de sectores, de las economías cómo van a ser, y el IBEX todavía no refleja lo que va a ser la economía de dentro de 4 o 5 años. Ahí, sin embargo, sí que hay compañías dentro de IBEX y fuera de IBEX que sí lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, no nos fijaríamos tanto en el tema del índice, que evidentemente, pues ahí sí que lo vemos algo más complicado, pero sí que nos fijaríamos más en el tema de compañías, que ahí sí que, pues, bueno, los sectores de Entrea ven claramente oportunidades y este año les han salido cosas en ese sentido. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, luego ya hay alguna pregunta muy concreta. Bueno, pues si crees, o sea, si lo ves como una opción que haya un corralito bancario, que yo creo que eso ahora mismo tampoco está encima de la mesa. Y también preguntan sobre la inversión en energía fotovoltaica a medio y largo plazo. Eso se podría meter un poco también bajo la inversión un poco más verde o socialmente responsable, como vamos a hablar un poco
más adelante de eso lo dejamos para más adelante. No vamos a hablar de inversiones en concreto, o sea, yo creo que es más pues estar diversificado y tenerlo como una temática más de la inversión y no debería ser la única. Yo creo que al final meternos solamente en una temática muy concreta con una apuesta grande, pues también es arriesgado porque ahí estamos diversificando poco. Y Ricardo, lo del corralito, yo creo que, bueno, que no es algo que esté para nada encima de la mesa, ¿no? A día de hoy. No, no, vamos, bueno, yo lo veo, o sea, al final estas cosas, pero vamos, con probabilidad del 1%, ¿no? Del 1,5%. Hay que tener en cuenta que cuando esto correcto, pues por ejemplo en Argentina, ¿no? Lo que podemos estar viendo en Turquía ahora. Al final es una economía donde la mayor parte de la gente lo que tiene es dinero fuera o otra divisa en sus cuentas, ¿vale? En el banco, imagínense que en el banco pues tuviésemos una cuenta en marcos alemanes o una cuenta en dólares. Entonces, lo que hacen con el corralito es evitar que la gente saque el dinero porque lo que ocurre es que el país se queda sin divisas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, al estar dentro de la Unión Europea, bueno, no digo que imposible, pero es muy, muy, muy difícil, ¿no? El único ejemplo que tuvimos así algo parecido, ¿no? Todo el mundo recordará, es la parte del 2012, que fue cuando los italianos se volvieron locos y que se querían ir de la Unión y tal y cual. Entonces ahí sí que al final, si Italia estuviese sola o si España estuviese sola en estas circunstancias, pues a lo mejor podríamos tener un momento en el que todo el mundo pues, no quería tener dinero en España, lo quería tener fuera. Pero es que ahora tener dinero en España, o tenerlo en Francia, o tenerlo en Alemania, es exactamente lo mismo. Con lo cual, ese es el argumento fundamental que nosotros vemos para ver que el corralito pues, es impensable ahora y que, perdón, si hubiese un corralito, lo que significaría es que la Unión Europea desaparece. Entonces, bueno, ¿pues eso puede pasar? Pues bueno, puede pasar, pero que la probabilidad de eso es prácticamente cero, ¿no? Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, pues vamos a pasar, como digo, a la parte un poco más formativa. O sea, al final, bueno, pues Ricardo hemos visto que nos ha contado pues un entorno complicado donde siempre hay oportunidades. Al final, en periodos volátiles también hay oportunidades. De hecho, bueno, pues al final cuando un mercado no pasa nada y es ligeramente alcista o lateral, la economía va más o menos bien, pues ahí yo creo que es más difícil acertar con las inversiones y hay momentos en los que ya, bueno, pues estamos en la parte del ciclo, en la última parte del ciclo y ya es difícil, bueno, pues sacar rentabilidades. En los entornos como el que ahora, aunque es difícil porque al final estamos, bueno, pues tenemos una connotación del riesgo alto, vemos que hay mucha volatilidad, que hay mucha incertidumbre, pero es verdad que es cuando los gestores encuentran pues potenciales de revalorización alto en ciertos sectores, tanto la parte de renta fija como la renta variable, y donde se generan las mayores oportunidades. Es difícil, que había muchas preguntas sobre esto, acertar el momento preciso y por eso es muy importante tener en la mente pues inversiones a largo plazo para no tener que hacer esa, digamos, sacar la bola de cristal y acertar el momento idóneo de entrar en el mercado, que ni los propios gestores muchas veces, bueno, pues es complicado acertar. Entonces, por eso las carteras las construyen a muy largo plazo. Entonces, bueno, según este entorno de incertidumbre, ¿por qué es importante y qué razones tenemos para seguir invirtiendo en este entorno? Bueno, pues una de las razones y donde quería detenerme un poco es en la inversión sostenible, que seguro que los estáis oyendo muchísimo últimamente. O sea, es algo que antes estaba en boca de todos en otros sectores y no estaba tan metido en el mundo de las inversiones. Y se ha visto que es algo muy importante. La inversión ISR, las siglas corresponden a inversión socialmente responsable. También veréis siglas como ESG, que es lo mismo, pero con las siglas en inglés, que significa lo mismo. Y al final, bueno, pues lo que describe es que las inversiones se basen en factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, y es importante el saber, bueno, pues que estos factores estén metidos en las inversiones, porque ya no vale, y yo creo que seguro que esto me estaríais conmigo, en que ya no vale rentabilidad a toda costa. O sea, ya también nos preocupa si rentabilidad, fenomenal, que es lo primero que queremos con una inversión, rentabilidad y protección del dinero, pero también queremos que esas inversiones que estamos haciendo, que ese dinero que estamos poniendo vaya dedicado a buenos fines. No nos gustaría a ninguno saber, bueno, pues que uno de nuestros fondos está invirtiendo en una empresa asiática que utiliza a niños para hacer el producto que venden al mercado. Entonces, cada vez nos preocupa más ese tipo de cosas. Es verdad
que se ha visto un aumento muy grande por parte de la generación de los millennials, pero yo creo que se está trasladando al resto de generaciones y cada vez nos preocupa más. Entonces, bueno, al final vimos esta necesidad hace ya mucho tiempo, creo que en este aspecto fuimos pioneros y empezamos, bueno, pues en los procesos de inversión a integrar mucho estos factores. De hecho, en la época COVID, hemos visto que la inversión sostenible ha aumentado más de lo normal. De hecho, incluso los fondos de reconstrucción europeo, parte de estos fondos están muy dedicados a, bueno, pues a las actividades un poco más con fines más verdes y de ayudar un poco al medio ambiente y demás. Y al final no se tiene por qué traducir esto, el preocuparnos por la inversión socialmente responsable no significa que no nos vayamos a preocupar por la rentabilidad. De hecho, ya se está viendo que a largo plazo empiezan a tener los índices que invierten en empresas socialmente responsables, se ve que a largo plazo están empezando a tener mejores rentabilidades que las tradicionales. Os pongo ejemplos. Si una empresa está protegiendo el medio ambiente, va a tener menos problemas y le va a afectar menos las regulaciones, que son regulaciones que van saliendo todos los días y cada vez afecta más a las empresas y cada vez tienen que cumplir más estos protocolos. Entonces, cuanto más cumple una empresa, menos problemas tendrá al final con la regulación. Por otro lado, una empresa que cuide a sus empleados, que motive a sus empleados, que tenga, bueno, pues un ambiente de trabajo bueno y demás, y que tenga una gestión del balance de la empresa buena, al final los trabajadores van a estar más contentos, van a estar muchísimo más alineados con la compañía y por lo tanto esa compañía va a ser mucho más productiva. Por lo tanto, esto al final a largo plazo también ayuda a conseguir una mayor rentabilidad. Y si hacemos algo tan simple como analizar las búsquedas en Google con las siglas ESG o ISR, vemos que han aumentado muchísimo. O sea, antes prácticamente no se hablaba de este tema y ahora ya digo es de las palabras más buscadas en Google y ya digo que hemos visto ese aumento, se ha visto también pronunciado por la época coronavirus. Si pasamos a la siguiente slide, bueno, vemos que los cambios en el entorno social y medioambiental se están produciendo más rápido que nunca y cada vez esto está, bueno, pues más en boca incluso de políticos, o sea, aparte de los programas de los políticos están cada vez más orientados a este tipo de inversiones y además, bueno, que al final vemos que en las carteras de los fondos y en las inversiones, cuanto más tenemos en cuenta estos factores, al final estamos contribuyendo pues, bueno, pues a una potencial revalorización de nuestras inversiones y también estamos, al final con nuestro dinero, estamos también contribuyendo a un mundo mejor por la participación en esas empresas. Aquí tenéis, bueno, pues como veis, estos son lo que hay abajo, son recortes de periódicos. Y bueno, que no, ahora ya es complicado no abrir un periódico y no ver algo relacionado con las inversiones ISR o ESG, como decía, con sus siglas en inglés. Pasamos a la siguiente slide. ¿Cómo aplicamos esto en TREA? ¿Cómo aplicamos? Porque hay veces que es difícil de ver, o sea, cómo se aplica esto a las inversiones, cómo hacen los gestores y los analistas para tener esto en cuenta a la hora de las inversiones. Bueno, primero, importante, en 2019 firmamos un acuerdo con PRI, que es pues una forma de comprometernos con los principios de inversión de Naciones Unidas. Ya digo que esto lo veníamos aplicando desde hace tiempo, pero aquí como que nos hicimos mucho más partícipes y empezamos a aplicarlo de una forma muchísimo más ordenada. Como digo, nos adelantamos bastante y nos estamos adelantando bastante a todos estos regulatorios, a todos estos procesos regulatorios. Lo primero que hacemos es buscar un universo de selección. Tenemos una flexibilidad muy grande, todas nuestras estrategias son muy flexibles para adaptarnos a las nuevas tendencias y lo que hacemos en primera instancia es excluir compañías cuya actividad principal sea la extracción de carbón, compañías dedicadas al juego, armamento,
etcétera. También tabaco, alcohol, todo ese tipo de compañías también estarían excluidas en un primer momento del universo de compañías que seleccionamos. Luego, una vez que hemos elegido esas compañías, ahí ya es cuando empezamos a mirar sobre todo la posibilidad de bueno, pues que sean empresas que vayan a mantener esa sostenibilidad en el tiempo y que, por supuesto, bajo buenos fundamentales. O sea, luego una vez hecho esto, lo que hacemos es analizar la compañía para ver que tiene unos buenos fundamentales, para ver que esa compañía tiene potencial en el tiempo y tiene potencial de revalorización y que, por supuesto, el sector o al producto al que se dedica esa compañía va a tener cabida en el futuro, porque ya digo que nuestras inversiones son a muy largo plazo, ¿vale? Y eso lo generamos con el análisis fundamental de esas compañías. Y por último, hacemos la construcción de la cartera. ¿Cómo hacemos esa construcción de cartera? Ya hemos seleccionado compañías que tienen buenos fundamentales, compañías que cumplen los factores de PRI, los factores que os comentaba que están bajo Naciones Unidas. Bueno, pues ahora ya es el momento de construir la cartera. Bueno, pues seleccionamos una serie de compañías, unas para los fondos de renta fija y otra para los fondos de renta variable, y pensamos, bueno, pues cuál va a ser la mejor forma de adaptarla para que tenga digamos, sentido en el largo plazo y para que vaya a tener una rentabilidad que vaya con nuestros objetivos personales, porque ya sabes que hay fondos, bueno, pues un poco más arriesgados, más conservadores, menos conservadores, y un poco dependiendo también del horizonte temporal que tenga cada uno de los fondos. Y así quedaría construida la cartera, ya digo, muy basada en valores ISR. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto más o menos ya lo he hablado del anterior, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Otra cosa importante a tener en cuenta y por qué debemos invertir incluso en estas épocas de incertidumbre de mercado, en la anterior, aquí protección del ahorro, es porque, bueno, aunque no queramos rentabilidad, o aunque no que no queramos, todo el mundo quiere rentabilidad, pero que no sea nuestro mayor objetivo. Al final, el tener el dinero pues, en cuenta corriente, poco a poco, aunque no lo sepamos, aunque no nos demos cuenta, estamos perdiendo dinero por el efecto inflación. Si el objetivo del Banco Central Europeo de inflación está ahora en el 2%, significa que todas las inversiones que estén por debajo de ese 2%, ahí no estamos perdiendo dinero, porque un euro hoy no va a ser lo mismo que un euro dentro de 20 años. O sea, si dejamos ese euro, digamos, en un cajón metido, en unos años veremos que hemos perdido valor adquisitivo. Entonces, aunque no nos mueva tanto la rentabilidad, la inversión nos tiene que mover, o el ahorro nos tiene que mover, aunque sea solamente por proteger nuestros ahorros. Así que incluso en estas épocas, ya digo, de volatilidad y de incertidumbre, es importante bueno, pues elegir una buena forma de dedicar de meter nuestros ahorros. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Esto lo he ido mencionando varias veces a lo largo de la presentación. Es importante la inversión a largo plazo. Esto es un mercado, simplemente es el gráfico de renta variable global, el de renta variable global de Estados Unidos y el de renta variable europea. Si hacemos un análisis, por ejemplo, desde el año 2000, que vemos, bueno, que hemos pasado por varias crisis, pasamos por la crisis del 2001, por la crisis del 2008, del 2012, o sea, ha sido un mercado, bueno, pues con vaivenes y con diferentes crisis. Y el gráfico vemos que en general tiene una tendencia alcista. O sea, independientemente de las crisis que ha habido y de las volatilidades del mercado, todo el mundo busca rentabilidad y todo el mundo busca proteger ese dinero. Entonces, bueno, pues a largo plazo, como veis, la tendencia es alcista. ¿Esto qué significa? Que cuanto más tiempo mantengamos una inversión, sobre todo en la parte de renta variable, menos posibilidades hay de que perdamos y más posibilidades tendremos de tener rentabilidades positivas. O sea, según va pasando el tiempo, se va reduciendo la volatilidad. Si invertimos en un momento muy puntual, como por ejemplo puede ser en 2007, finales de 2007, bueno, pues ahí nos hubiésemos comido una caída muy importante de mercado y nos hubiese resultado muy difícil recuperarnos. Por eso,
Cuando hay mucha volatilidad, que todos tendemos a, bueno, pues está bajando el mercado, corre, vamos a salir todos. Salimos de fondos, salimos de compañías, salimos de acciones, salimos de renta fija. No, todos queremos escapar del mercado. Bueno, pues lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es quedarnos atrapados por el mercado, porque luego recuperar esas inversiones es muy, muy difícil. Entonces, ya digo, inversiones a largo plazo, súper importante, y más cuando elegimos el fondo de inversión como un instrumento de ahorro o de inversión, porque al final ese trabajo que queremos hacer nosotros de entrar y salir del mercado lo está haciendo el gestor. O sea, el gestor construye una cartera y él quiere que esa cartera funcione bien en un ciclo económico completo. O sea, no es una cartera de no, es que me voy a aprovechar de una tendencia alcista que veo posible que haya el próximo mes y ya para el año que viene ya veré. No. O sea, el gestor dice, bueno, voy a construir la cartera, qué creo que va a pasar en el mercado, cómo creo que va a estar el mercado en los próximos 3 años, y por eso diversifica, elige valores, como hemos hablado antes, que sean sostenibles y que cuiden aspectos medioambientales y de gobierno corporativo, y los intentan mantener a largo plazo porque ya digo que se va reduciendo mucho el riesgo de mercado. Entonces, cuanto más conservadores somos, más habrá que mantener a largo plazo si no queremos perder dinero. Ya digo que este gráfico al final es esperanzador, o sea que incluso en los momentos más complicados, cuando vemos que nuestras inversiones están bajando, es preferible pues esperar a que ese mercado se recupere para venderlas. O sea, es mejor vender en un mercado que está, digamos, que está en un momento alcista, a vender en un mercado bajista. Si pasamos a la siguiente diapositiva, algo también muy, muy, muy importante, incluso en esta época ya digo que es muy importante seguir invirtiendo en crisis financieras, es muy importante, bueno, pues que determinar los objetivos que tengáis cada uno de vosotros de inversión. Establecer el horizonte personal, pero sobre todo porque al final habrá cosas que necesitemos pues, para comprarnos mañana mismo un coche, habrá otra parte de nuestro capital que necesitaremos para comprarnos una casa en un futuro, habrá otra parte pues, que queramos ahorrar para, no sé, se me ocurre, para nuestros nietos, para la universidad. O sea, vamos a tener diferentes objetivos. Entonces, pues vuestros asesores en Cajamar seguro que os ayudarán, pues a organizar un poco ese dinero y a organizar un poco cómo pueden ir las inversiones y para qué y en qué cartera se puede meter cada una de esas inversiones. Entonces, esto es importante, ya digo, lo paso muy rápido porque creo que los expertos realmente son los asesores que tenéis como referencia en Cajamar, y son los que os van a ayudar a construir esa cartera sólida y estable en el tiempo. Esto, una vez más, aquí os puede ayudar muchísimo mejor el asesor, pero es importante el tema de la diversificación. Al final había muchas preguntas de ¿qué opináis de los fondos temáticos? ¿O qué opináis de las energías fotovoltaicas? ¿O qué opináis de las empresas de vinos? O sea, al final es importante estar diversificado porque hacer una única apuesta con una temática concreta, con un mercado en concreto, con un sector en concreto y acertar es dificilísimo. Es muy difícil y tiene un riesgo y conlleva un riesgo muy alto. Entonces, al final, si estamos diversificados, de hecho, en nuestros fondos de inversión siempre intentamos que, aunque sea un fondo, pues que sea renta variable europea, renta variable española, renta fija global, siempre intentamos que el fondo esté muy diversificado entre diferentes sectores, entre diferentes temáticas y que no haya una apuesta. Nunca vais a ver uno de nuestros fondos, por ejemplo, con una excesiva sobreponderación en una compañía en concreto. Es importantísimo diversificar. Y eso lo digo para nuestros fondos, pero también es importante que diversificáis vuestras inversiones. O sea, que no apostéis todo, por ejemplo, por un fondo en concreto. O sea, es mejor combinar varios fondos y combinar, pues fondos de renta variable con fondos de renta fija o con fondos mixtos. O sea, hacer una combinación de nuestras inversiones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí quería recordar un poco los beneficios de los fondos de inversión. En las inversiones, en el ahorro, hay muchísimos instrumentos financieros. Está la inversión directa, está la inversión con derivados. La inversión directa
bien, o sea, al final todo es complementario, pero bueno, que al final estos, bueno, pues son apuestas y es jugar nosotros mismos a ser gestores y en este sentido, bueno, pues es complicado acertar. Con derivados, bueno, ya lo sabéis, son, bueno, pues vehículos que no son aptos para todo el mundo, son muy complicados de entender y no siempre juegan a nuestro favor. O sea, hay muchísimos instrumentos financieros en el mercado. Pero los fondos de inversión, bueno, creemos bueno, pues que tienen unas características y que tienen unos beneficios para todos los inversores que, bajo mi punto de vista, no tiene ningún otro instrumento financiero en el mercado. Uno es transparencia. Hoy no estamos hablando de fondos de inversión, hoy estamos hablando más de mercado y demás, pero veréis que si pedís, bueno, pues información de cualquiera de los fondos de inversión, pues vais a ver que vais a tener en una ficha, vais a tener y os van a explicar pues en qué invierte exactamente ese fondo, sin ninguna, o sea, un fondo tiene que cumplir, tiene un prospectus como los medicamentos y tiene que invertir y tiene que cumplir ese prospectus sin salirse de él y siempre vais a saber en lo que va a estar invertido. Diversificación, lo que os he hablado, o sea, al final nosotros intentamos, los fondos de inversión lo que pretenden es que el riesgo no esté excesivamente enfocado en un sector en concreto o en un país en concreto, sino que esté muy diversificado, ¿vale? Y que no haya pues una apuesta demasiado grande en una compañía en concreta, porque eso tendría un riesgo alto. Intentamos que esté diversificado. El rendimiento económico acorde a su inversión, eso significa bueno, que al final depende de los objetivos que tengamos, va a haber una posibilidad de obtener rentabilidades más altas o más bajas y también de perder más o menos dinero en función del riesgo. Gestión profesional, como os decía al principio, o sea, en TREA tenemos 22 profesionales de la inversión y están en esa gama de fondos que tenemos, están dedicados totalmente a esa gestión y se dedican profesionalmente a ello. Flexibilidad. Intentamos no atarnos muchísimo a los índices de referencia, no hacer lo que hacen los índices, intentamos adaptarnos a cada uno de los ciclos de mercado. O sea, la misma cartera de un fondo puede estar un poco más conservadora en épocas como la de ahora, donde hay más incertidumbre de mercado, y tomar algo más de riesgo en las épocas donde vemos bueno, pues que el mercado es más de bonanza y que se puede tomar un riesgo un poco más más alto. Fiscalidad, ya sabéis que podéis ir pasando de un fondo a otro sin tener que tributar por las plusvalías, hasta que no se vende el fondo no se tributa por las plusvalías. Eso es una ventaja que tampoco tienen otros vehículos financieros y pensamos que es bastante importante. Acceso a mercados, o sea, al final, bueno, pues todos conocemos, o sea, había muchas preguntas, por ejemplo, del IBEX 35, bueno, pues es nuestro mercado y al final tenemos un conocimiento alto de las empresas que están en el IBEX 35, pero luego ya si nos salimos de ahí, ya no tenemos tanto conocimiento. Los gestores sí que toman un universo de inversión muchísimo más amplio. Esto en los fondos de renta variable española. Si nos vamos a renta variable europea, pues el desconocimiento particular puede ser menor. Y nosotros, bueno, pues al final tenemos 6 analistas de renta variable que están ahí y gestores de renta variable, bueno, pues que están ahí en el mercado y que conocen compañías fuera de lo que es España, Europa también, y también incluso mercados emergentes. O sea, al final, si nos gustan los mercados emergentes, bueno, pues también es complicado que yo ahora mismo me ponga, yo qué sé, pues con una pantalla de Bloomberg o una pantalla de Morningstar a hacer apuestas en mercados emergentes. Y tenemos, bueno, pues la gente especializada en estos mercados. Y luego liquidez diaria, es un activo que es muy líquido. O sea, al final puedo entrar y salir de mi fondo, aunque no es conveniente, porque ya digo que es muy importante la inversión a largo plazo, pero bueno, si necesito el dinero en un momento concreto, no voy a tardar en salir del fondo de inversión porque puedo salir de él todos los días. Entonces, bueno, creo que era importante recordar cuáles son las características y los beneficios de los fondos de inversión. Como conclusión,
En Cajamar tenéis una gama de fondos, aquí no me quiero detener mucho porque ya digo que aquí os pueden ayudar más vuestros asesores, pero bueno, tenemos una gama que es bastante amplia. Tenemos fondos para todos los perfiles de inversión, tenemos fondos de renta fija de forma más conservadora, fondos de renta fija más amplios y luego tenemos también fondos de renta variable y fondos mixtos. O sea, creo que tenemos al final pues para todos los perfiles de inversión tenemos ideas y luego bueno, pues combinarlas entre ellas también para diversificar podría ser muy buena opción. Al final, bueno, pues ayudamos a maximizar el rendimiento de los ahorros, tanto como si son conservadores y lo que queremos es no perder dinero, como si lo que queremos es conseguir rentabilidades futuras atractivas. Y además, como digo, bueno, pues como digo, es una gestión muy profesional y hay 22 personas que van a estar dedicadas a esos fondos y a conseguir bueno, pues cumplir los objetivos de inversión que tenga cada uno. Y nada más, voy a mirar a ver si hay preguntas por aquí. Bueno, nos preguntan mucho si vamos a pasar el vídeo, que sí, vamos a pasar la grabación de la presentación por si queréis, repasarla un poco más. Nos preguntan si existe algún fondo de TREA que invierta en lo contrario a ISR. No. Todas nuestras inversiones son socialmente responsables y además cada vez están mucho más integradas en nuestros procesos de inversión. No tenemos nos preguntan si tenemos algún fondo que invierta en empresas armamentísticas. No tenemos nada de eso. Estaría totalmente una empresa armamentística, estaría totalmente excluida de nuestras inversiones. Sí, luego hay muchas preguntas también dedicadas un poco pues a más temas agrarios, que ahí la verdad que podemos ayudar poco y por supuesto es una alternativa más de inversión y hay algunas compañías de hecho que forman parte de nuestros fondos de inversión que están dedicadas a eso. Y yo creo que están casi todas. Contestadas. Sí, estas ya las hemos contestado. De todas formas, cualquier otra pregunta que tengáis, como ya digo, se la podéis pasar a vuestro contacto en Cajamar y ellos al grupo Cajamar, y ellos nos lo pasarán a nosotros y os contestaremos con la mayor brevedad posible. En cualquier caso, ya digo que os pasaremos esta grabación por si queréis volver a verla o volver a repasar algún concepto. Nada más, agradeceros vuestra asistencia, espero que os haya resultado útil. Yo creo que bueno, pues en una hora hemos aprendido bastantes cosas, hemos aprendido bueno, pues, sobre mercados, hemos visto un poco qué nos van a deparar los mercados en los próximos meses, hemos aprendido un poco sobre inversión socialmente responsable y bueno, hoy hemos tocado bastantes conceptos. Nuestra intención es seguir haciendo este tipo de webinars, ya nos diréis si os ha resultado útil. Yo espero que sí, pero ya digo que nuestra intención es seguir con esto y nada, espero que, bueno, pues que paséis estos momentos, ya digo, lo mejor que se pueda, que no olvidéis de seguir cuidando vuestras inversiones y nada, muchísimas gracias por estar conectados todo este tiempo. Muchas gracias.